Es inevitable que en algún momento de tu vida sentirás tal dolor que querrás hasta que te estás muriendo. Te voy a explicar todas las fases por las que pasas, pero sobre todo cuál es la solución. Hay múltiples soluciones, infinitas soluciones. Yo te voy a explicar la que yo sé, la que yo practico y he practicado, porque yo pues he tenido la suerte, y digo la suerte, de en algún momento de mi vida haber pasado por ese dolor o por esos dolores. Así que por eso te lo sé transmitir y te lo puedo transmitir. ¿A qué dolores me estoy refiriendo? Pues a las cosas que te van a pasar en la vida. ¿Cómo qué? Sobre todo muertes, enfermedades, desgracias, sobresaltos, enemistades, separaciones, de todo eso que en algún momento de tu vida algo te va a pasar. Es que es inevitable. O sea, por mucho dinero que tengas, por mucho que trabajes cualquier cosa o cualquier aspecto de ti, por mucho que intentes crear un entorno seguro para toda tu familia, por mucho que bla, 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 por mucho que todo, es inevitable que pasen cosas. Porque el karma está ahí, que es eso que está guardadito ahí pendiente de resolverse, y en algún momento saldrá. Si no estás preparado, si no sabes lo que está pasando, si ni siquiera has pensado en estas cosas una sola vez en tu vida, es muy probable de que te hundas. ¿Para siempre? Pues seguro que no, pero que te hundas por una larga temporada o incluso en esta vida entera. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que no tratan esto, vamos a decir, con conocimiento, con amor, caen en depresión, caen en vicios, caen en sectas, se agarran a un clavo ardiendo. ¿Por qué? Porque están totalmente perdidos. Si yo ahora reflexiono y me pongo a pensar que no tuviese esta visión de la vida y este conocimiento, me vas a permitir que diga palabrotas, estaría jodido, porque no entendería nada, no sabría a qué atenerme, no habría respuestas a esas preguntas que igual inevitablemente te vas a hacer en esos momentos. Y entonces, si no tienes respuestas a esas preguntas o te vas a hacer hasta las preguntas equivocadas, madre mía, es que ahí pasamos de dolor a seguramente sufrimiento, porque conscientemente te vas a morir. De alguna manera algo muere en ti, algo de tu personaje muere, entonces ese dolor se va a convertir en sufrimiento y lo vas a pasar muy mal. Te pido que estés atento a las palabras que te voy a compartir, sobre todo que las sientas en tu corazón, que las hagas tuyas. Ojalá esto te llegue en el momento correcto, que lo pongas en práctica, porque esto funciona. Si estamos en este mundo es porque tenemos un montón de cosas que resolver. Y acuérdate de esto. Esto no te tiene que servir para tener una mentalidad negativa, de decir, pues vaya mierda, entonces si estoy en este mundo es solo para que me duela y si no tengo conocimiento para sufrir. No, no. Te doy un rayo de esperanza porque eso no es así. Si estás en este mundo, por supuesto que es porque tienes muchas cosas que resolver, pero puedes vivir el cielo en la tierra. ¿Cómo? Teniendo una visión correcta de este mundo y sabiendo que estás retornando a casa, resolviendo todo eso que está pendiente y puedes hacerlo o con una sonrisa o amargado de la vida. Y si estás amargado, seguramente no estés yendo a casa, sino que estás retrocediendo todavía más. Así que tú eliges, es tu elección. En el vídeo de hoy te voy a presentar las bases y el conocimiento para que en esos momentos lo sepas superar activamente y con una victoria. Voy a explicar lo básico, no voy a entrar en profundidad en muchas cosas porque creo que si no a mucha gente se le va a turullar. Si quieres más información, por supuesto, bichea en el canal o incluso en el Camino Jedi, que ahí lo puedes adquirir, pero este vídeo con lo básico te sirve para por lo menos vivirlo muchísimo mejor que si no tuvieses esta información. Cuando llega uno de esos momentos, lo primero que te pasa es incredulidad, ¿no? Porque dices, ¿pero de verdad me estará pasando esto? O sea, los primeros días, semanas, incluso meses, no te la acabas de creer, porque como que no va contigo, ¿no? Que como que no es tuyo. Pero luego viene de sopetón, imagínate una muerte. Pues sí, al principio lloras y demás, tal, pero luego, pasan esos días, dices, es que no me lo creo, no me lo puedo creer. Entonces, en ese deshacimiento de tu identidad, porque es lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de la muerte, porque algo en ti se está muriendo, porque se identifica con esa persona, y entonces empieza ese dolor fuerte, cuanto más has llegado, más fuerte es el dolor. En ese momento, lo mejor que puedes hacer es aceptar. Y puedes decir, claro, es que es muy fácil decirlo, pero cuando estás ahí, bueno, cuando estás ahí, te puede doler, pero aceptándolo. ¿Y cómo lo aceptas? ¿Puedes hacer algo para que eso sea diferente?
para que esa persona que se ha muerto, ese familiar o quien sea, reviva? Yo creo que no, ¿no? Entonces, si no puedes hacer nada, ¿qué pasa? Pues lo mejor y al único que te puedes agarrar es a la aceptación. La aceptación globalmente y por supuesto que incluido el dolor. Porque aceptar significa también usar la sensatez y ser inteligente. Aunque la inteligencia y la sensatez no tienen nada que ver con la verdad, pero sí que nos ayuda en estos momentos, aplicándola, a decir, si no puedo hacer nada, pues ya está, voy a aceptarlo. Es el primer paso, aceptarlo. Y sí que para la mayoría de las personas el dolor pues suele ser lo más complicado. ¿Por qué? Pues porque, como estoy diciendo, te están muriendo. Porque tu personaje va ligado a esa persona y entonces al morirse esa persona se está muriendo una parte de tu personaje, de quien tú crees ser. Por eso sientes tú la muerte en ti mismo a través del dolor. Y existe esa incomprensión, esa negación, pues todos esos sentimientos que afloran cuando ese ser parte, estamos hablando de muerte, pero esto se puede aplicar a cualquier cosa, ¿vale? Cuando ese ser parte, y claro, entonces no entienden nada. Y ese dolor tan intenso, tan fuerte, que se siente físicamente, o sea, no solo la mente, sino que se siente, o sea, es como desgarrador, pues es que hay que aceptarlo. Si te resistes, solo puedes sufrir. Y hay gente que se tira toda la vida sufriendo, toda la vida, y normal entonces que salgan cánceres, úlceras y de todo, es normal porque hay una causa que lo está provocando y es ese sufrimiento, que es esa visión de la vida errónea que está provocando o está desencadenando todos esos efectos. Entonces, al aceptar, estamos ya eliminando una barrera tremenda que es la del sufrimiento, porque cuando aceptas, estás más en paz que si te estás resistiendo. Supongamos que eres de esos afortunados que estás escuchando estas palabras, o aunque no las escuches, lo aplicas intuitivamente y aceptas la situación. Eso no quiere decir, cuidado, y esto es importantísimo, eso no quiere decir que no te duela. Es que te va a doler y es normal, porque tu ego, tu personaje, el que hace que sobrevivas en este mundo, una parte de él, como te digo, está muriéndose, entonces duele, pero hay que soportarlo, hay que atravesar ese desierto del dolor, hay que integrarlo, porque sí que te digo, yendo más adelante, para darte otro rayo de esperanza, que cuando atraviesas todo ese desierto del dolor, luego es tan placentero, hay tanta paz posteriormente, que miras hacia atrás y dices, madre mía, qué maravilla, gracias que todo esto pasó, aunque parezca surrealista lo que estoy diciendo, porque eso me ha traído a hoy estar en paz, estar en calma y tener esta visión de la vida que tengo. Y todo parte por esa aceptación. Pero imagínate que eres de esos pocos afortunados que la llevan a cabo esa aceptación y lo hacen. Y digo de esos pocos porque esto es rarísimo de ver, pero vamos, pero rarísimo, porque casi todo el mundo se queda encasillado en el sufrimiento de una u otra manera, en mayor o menor medida, pero se quedan ahí. Y eso les hace, como te he dicho, tener un montón de enfermedades, de preocupaciones, pues de no estar en paz, de no vivir una vida plena y feliz. Eres de esos pocos que aceptas. ¿Qué es lo siguiente? La entrega total a Dios, al universo, a lo que quieras decir. ¿Y eso qué es? Lo pongo todo en manos de Dios, porque la mentalidad que deberías utilizar para atravesar esto y para tener fe y creer en esto que te estoy diciendo es: yo no sé lo que me depara el futuro, pero lo que sí sé y siento es que todo esto está ocurriendo para algo mejor que todavía no entiendo. Y me va a venir bien para mi vida. Lo pones en manos de Dios porque tú no sabes qué es lo mejor para ti. Pero lo que sí que puedes tener es la fe, la certeza, la confianza y la esperanza de que todo eso que estás atravesando, todo ese dolor, es para tu mayor bien y el de todos, no solo para el tuyo. Muy pocos también, de los pocos de los que aceptan, pasan esta segunda fase, que es la de entregarse en manos de Dios, porque hay que tener fe para ello. Y esa fe, pues vamos a decir que no es fácil, yo lo entiendo. No es fácil no creer en lo que no ves, en lo que no puedes tocar todavía. No es fácil, pero yo te animo a que te rindas y a que atravieses esta otra fase tan bonita también, porque es la fase de la incertidumbre, para dejar ver qué pasa. Porque luego hay una tercera fase que va ligada a la segunda, en realidad, la de dejar que las cosas sucedan. Y puedes decir, ¿eso qué significa, Óscar, dejar que las cosas sucedan? Bueno, pues que
van a pasar cosas. Es también, como te digo, inevitable que pasen cosas. Y ahí vas a tener una prueba enorme, grandísima, de saber si has aprendido la lección, si la has perdonado o si todavía estás encasillado. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando hayas aceptado, cuando estés sintiendo y practicando esa fe absoluta, cuando empiecen a pasar esas cosas que van a pasar, sabrás si estás preparado, si las aceptas o las rechazas. Y cuidado, aquí quiero aclarar una cosa porque es importantísimo esto que te voy a decir para que no confundas la forma con el contenido. Y voy a explicar casos en concreto sencillos. Imagínate que a raíz de la muerte de quien sea, como estamos hablando de muerte, pues seguimos ese hilo, simplemente por eso. A la raíz de la muerte de quien sea, alguien muy cercano a ti se enfada contigo y ya no te quiere hablar, por lo que sea, ¿vale? Cuando has seguido el hilo, si lo has hecho bien, ¿vale? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué sería lo correcto? ¿Qué harías tú? ¿Qué piensas que sería lo más elevado? Seguramente, y esto es hablando en generalidades, porque a lo mejor tú eres diferente, pero seguramente el buenismo te pueda y quieras que esa persona siga estando en tu vida porque tu personaje se identifica también con esa persona y no quiere que desaparezca. Pero entonces estarías forzando algo que está sucediendo. Y entonces no estarías dejando que las cosas sucedan. Ahí el contenido sería la aceptación y el respeto hacia la otra persona, por mucho que esté aparentemente siendo algo negativo para ti, a priori. Y es que alguien no te quiere hablar, que era tu familiar o tu amigo. Pero es que están sucediendo cosas en el inconsciente que tú seguramente no puedas ver. Y si quieres forzar para que todo siga igual, vas a ir a la casilla de salida. Pero, sin embargo, si escuchas tu corazón, si amas a la otra persona y si la respetas, vas a dejar que las cosas sucedan. Y vas a aceptar, fíjate que estamos todo el rato hablando de aceptación, vas a aceptar eso que está sucediendo y lo vas a dejar estar. Y a lo mejor te vuelve a doler otra vez. Pero es que los regalos que te va a traer la vida por esa aceptación son tan enormes, son tan grandes, que es que de verdad ni siquiera puedes llegar a imaginártelo. Y fíjate al final, si prestas atención a todo lo que te estoy compartiendo, esto es la vida en su máxima expresión. Esto es el cielo en la tierra, porque es todo el rato así, deshaciendo el nudo energético que hay, deshaciéndolo. Y cuando deshaces uno, te llega otro. Y cuando te llega otro, si lo aceptas, te llega el siguiente. Pero lo vas haciendo todo con amor, con aceptación, con respeto. Y al final vas desmoronando toda esa maraña de nudos que tenías ahí escondiditos, pero lo vas haciendo con una sonrisa, porque en realidad sabes que es todo un juego, que es todo ficción, por muy real que parezca, por mucho que duela. Y lo vas haciendo con una sonrisa, y lo vas haciendo con amor. Y de esa manera podrás ser tremendamente más feliz que si no tienes estas herramientas o si las tienes y no las utilizas. Y de verdad, no te pido que me creas de lo que te estoy diciendo, compruébalo. Ojalá, si lo estás pasando, lo apliques y en el momento que llega a tu vida uno de estos momentos, te acuerdes de este vídeo, te lo vuelvas a poner, lo repases y lo pongas en práctica, porque será tu salvación. Aferrarte a esa aceptación inicial, aferrarte a esa fe absoluta y luego el dejar que sucedan las cosas, lo que la vida te traiga, es tan bonito que fíjate qué diferencia entre eso y agarrarte a los vicios, al sufrimiento, a la depresión, a todo eso que en este mundo de locos no paramos de ver. Sí, ya hemos hablado en otras ocasiones que sentimos tanto dolor porque estamos muy confundidos, porque vivimos en un mundo en el que parece que la percepción está al revés. Por ejemplo, a mí desde pequeña no me hablaron de la vida eterna, de escuchar a mi corazón para saber cuál es el camino correcto, que lo que vemos como problemas, los conflictos, son oportunidades de sanación, de perdón. Entonces, claro, todo eso, no saber todo eso provoca que cuando esas cosas suceden, pues nos duelan tanto. O sea, quiero decir, a mayor confusión, mayor dolor, porque mayor distancia hay con lo que es la verdad, ¿no? Sí, por supuesto. Cuanto mayor es la ignorancia, que la ignorancia no significa ser tonto, significa que no tienes los datos, pues más dolor
más sufrimiento, sobre todo más sufrimiento suele haber y más incomprensión, porque claro, si no tienes el conocimiento, vamos a decir, como del observador o en comprender qué es lo que está pasando, tienes confusión y esa confusión te lleva al sufrimiento y el sufrimiento te lleva a más dolor y más sufrimiento. Entonces entras en una espiral negativa en la cual cada vez tu confusión será más alta y será más alta encima porque a esa cosa que te agarres, depende de tu personalidad o tu karma, pues es droga, bebida, prostitutas, juego, da igual, lo que sea, religión, secta, yo qué sé, lo que sea, a lo que sea que te agarres, te va a llevar todavía a mayor sufrimiento. Entonces, entras en una espiral negativa que es muy difícil salir de ahí porque siempre vas a tener un rayo de luz alumbrando tu vida para rescatarte, pero ya hay menos probabilidades de que prestes atención a ese rayo que siempre todos los días y en todo instante está alumbrándote y puedes mirar, pero es muy difícil ya que lo mires porque tendrás la cabeza agacha, esto no es literal sino una manera simbólica, y la oscuridad será tan grande para ti, creerás estar en tal oscuridad que ver ese rayo de luz que te alumbra eternamente para retornar a casa es muy difícil. En cuanto a lo de antes, en mi caso, por ejemplo, mi punto máximo de dolor fue lo que me sacó del dolor cotidiano. Llegar a tocar fondo, yo creo que llegar a ese dolor máximo en muchas ocasiones es lo que te permite salir de un dolor acumulado. Yo diría que el 99% de los casos de la gente que empieza a despertar, que empieza a hacerse preguntas, a cuestionarse cosas, a decir, oye, pues esto es raro, no tiene por qué ser así o seguramente haya cosas diferentes, suele ser justo como comentas en esos grandes momentos de la noche oscura del alma, de manera general, en esos momentos de grandísimo dolor, de tocar fondo, porque ¿qué es lo que pasa? Que en la vida cotidiana del día a día te duelen un montón de cosas, pero es el clavito, que lo tienes clavado en el culo, pero no te duele lo suficiente como para hacerte esas preguntas, sino que ya más adelante me preguntaré esto, ¿por qué? O me duele es que no tanto y ya cambiaré, o sea, es ese mini dolor, como ese suicidio a plazos, que cuando es el día a día, que te impide parar y reflexionar y cuestionarte tu vida y hacerte preguntas existenciales y cuestionarte todo. Y en ese preciso momento que estás tocando fondo, que hay un dolor máximo, cuando está la ventana de la oportunidad para decir, basta, ya no quiero esto. Tiene que haber una visión diferente, tiene que haber un mundo diferente. Tiene que existir algo más que lo mundano o que trabajar y hacer lo que la sociedad dicta. Tiene que haber algo más, tiene que haber otro punto de vista, tiene que haber respuestas a todas estas preguntas que me estoy empezando a hacer y suele ser siempre en ese punto. Es raro que alguien que no está atravesando un momento de gran dolor se haga preguntas existenciales o quiera crecer, así que es lo habitual. Bueno, luego dependiendo de la circunstancia, de cómo cada uno gestione las emociones, del dolor que haya sentido, etcétera, el tiempo que le conlleve pasar por ese dolor, que es totalmente necesario para poder resurgir e integrarlo en ti, es cierto que de eso surge una nueva manera de entender lo que antes vivías, incluso de ser uno mismo. O sea, es cuando aprovechamos la oportunidad esa de dolor. Es cierto que eso, lo que dices tú, ¿no? Miras atrás y dices, oh, gracias. Yo en mi caso, no sé si sería capaz de decir, oh, gracias, pero sí hasta dónde me ha traído, ¿no? O sea, lo que vivo hoy gracias a que eso sucedió. No gracias a lo que sucedió, sino, no sé cómo decirlo. Yo te entiendo. Obviamente seguro que la gente que está escuchando también. No me gusta lo que sucedió, pero gracias a eso estoy aquí hoy. Claro, porque entiendes y aceptas que eso tenía que suceder para luego que se produjesen otro tipo de acontecimientos que te iban a ayudar a tener mayor felicidad o una visión más elevada de esta vida, una mayor comprensión y al final una mejor versión de ti misma, que no es que seas mejor que la anterior, sino simplemente que tienes menos capas limitantes, o sea que eres más tú en esencia, porque al final imaginaros que este eres tú en esencia y tienes un montón de capas limitantes que te impiden ser tú, y entonces tú tienes aquí los ojos y tienes que pasar por todos estos filtros para ver lo que supuestamente es la realidad, que es lo que está al otro lado, ¿vale? Cuando tú vas quitando filtros, este ser que ve a través de estas capas, al tener menos capas, ve con mayor claridad que cuando estaban esas capas, o sea que eres más tú en esencia. El secreto es darte cuenta de que siempre eres tú el que ve, que eres el que está viendo, el que observa, eres tú, no son los filtros.
aparentemente nos identificamos con los filtros. Entonces, como nos identificamos con los filtros, creemos que el que ve son los filtros, pero el que ve no son los filtros. Los filtros simplemente son limitaciones. Y al transitar por todo este tipo de circunstancias, al perdonarlas, al aceptarlas, lo que estamos haciendo es derribar esos filtros, eliminándolos y desapareciendo. Y cada vez crees ser más tú, porque en realidad eres tú. O sea, solo crees ser más tú. Entonces tienes una visión más elevada de la vida, estás más en paz, estás más feliz, puedes ver las cosas de otra manera totalmente diferente. En coherencia. Con coherencia, vives pues íntegramente y lo que piensas, lo que dices, lo que haces está en sintonía, porque eso es dificilísimo de ver también en este mundo. Casi todo el mundo lo que piensa, lo que dice, lo que hace suele ser diferente. Entonces cuando tú estás en coherencia... Y también yo creo que ser coherente es ser honesto, es decir, ser coherente no significa que pienses en amor todo el tiempo, sino que claro, cuando piensas en miedo, eres honesto y eres coherente con esos pensamientos que estás teniendo. Claro, y no pasa nada, porque es que hablando de esto, normalmente también, como siempre estamos ligados a conceptos, entonces las ideas lo ponemos etiquetas que están basadas en conceptos. Nos pensamos que alguien que ha transitado por todo esto, o que imagínate que tiene una visión súper elevada de este mundo, tiene que ser un santurrón y estar meditando todo el día y no sé, y no. O sea, puede ser una persona absolutamente normal que también se puede cabrear, puede cometer errores, lo que pasa que su visión del mundo le hace que esté en paz y que si se equivoca no pasa absolutamente nada, que si se cabrea seguramente le dure segundos, pero literal, que no tenga cosas en cuenta porque entienda a las personas que están simplemente actuando en base a quien crees ser, son, o sea, no quien verdaderamente son. Entonces, esto le ayuda a ser tremendamente más feliz, pero no significa que sea un santurrón ni que sea Jesús de Nazaret. Hasta aquí este maravilloso vídeo. Creo que este es uno de los vídeos más importantes que he grabado hasta este momento. Y no por el que tenga mucho glamour ni porque tenga unas palabras estupendas, sino porque esto realmente creo que es necesario en este mundo, este conocimiento. Creo que tú, que lo estás viendo, que has llegado hasta este momento del vídeo, en algún momento ahora lo vas a necesitar o lo necesitas. Esto te puede cambiar la vida literalmente, porque si simplemente transitas todo esto que te va a pasar en algún momento en modo robot, o sea, con todos esos filtros de tu personaje, literalmente estás muerto. Lo vas a pasar fatal, pero fatal. Y esto no es un mal augurio, es que es así. Nada más que tienes que recordar el pasado de ti mismo, de algún familiar que haya pasado por esto y cómo está ahora, que a lo mejor siga anclado ahí. Nada más que tienes que ver la sociedad cómo está por todas estas circunstancias. Entonces, si esto lo aplicas, si pones amor en tu vida, si pones esta rendición amorosa de la aceptación, si pones tu fe ante todo, y si en última instancia, como te he dicho, te vuelves un permitidor, que eso significa que aceptas lo que la vida te traiga, de verdad, y te lo digo con el corazón, tiene la vida tantos regalos para ti, y no hablo solo de regalos materiales, que también, tantas personas, tantas situaciones, tantos sentimientos. Me emociono de pensarlo, porque yo lo vivo en mi vida. O sea, que esto que te estoy contando no son películas ni algo que haya estudiado, sino que es algo que vivo todos los días, que lo practico. Y es... Ojalá de verdad pongas esto en práctica y aceptes todos los regalos que la vida tiene para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.